para ver qué se me ofrece. Es un trabajador mío. Él es el que administra esa casa y tiene sus trabajadores que tienen no siempre los jardines y la casa, sobre todo el vino. Y cuando yo voy, él va a la tienda, tenga dinero o no tenga, a rellenar lo que hace falta del cuarto. Así es que empieza a delirar. No es la primera vez que yo tengo delirio. Yo ya he tenido otros delirios anteriores, muy joven. Yo estuve en Lecumberri, con asesinos, con gente malvada, que conocía ahí gente. Y ya me había dado el delirio. Sí, yo sabía lo que era el delirio, yo sabía sus características, pues yo había leído. Así que estoy delirando, y en ese túnel hay 32 capillas de cuerpo completo, donde yo mandé a hacer en yeso lo que yo veía en mi locura alcohólica: hombres con media cara, hombres con un solo ojo, animales muy raros, mujeres desnudas degolladas, y estoy repitiendo unos renglones de unos versos de un escritor norteamericano alcohólico, Edgar Allan Poe, y repito esos versos. Me para ahí en esas ciudades como que cobran vida, en pleno delirio tremendo. En eso estoy cuando el muchacho que cuida la casa dice: te hablan acá arriba. Y le digo: ¿quién? Son unas personas. Yo salgo, pero con el delirio. El delirio es una cosa muy peculiar, porque si uno con el delirio puede estar acá viendo cosas muy feas y aquí está platicando como si nada. Es como que una doble personalidad. Así es que salgo, está el doctor, hay una sala de juegos con una mesa de billar. Ahí está el doctor en un sillón muy grande con sus 2 ayudantes. Me dice: Pepe, vámonos, Pepe. Sí, doctor, vámonos. Yo ya he estado internado unas 15 veces en un buen sanatorio, con un buen doctor, la eminencia de esos años, Ramón de la Fuente, padre del rector de la universidad. Él era mi psiquiatra y Mario Cicero era el psicólogo. Entonces, al principio yo me oponía a ir al sanatorio, pero ya después ya me gustaba ir, porque mi obsesión de seguir bebiendo se convertía en una obsesión para que me inyectaran para poder dormir, o más o menos dormir. Porque después de 15 a 20 días borracho, sin comer, con mucho sexo, pues está uno para que lo aten y esté uno terriblemente mal. Así es que así fue la cosa. Cuando yo salgo de ese sanatorio va mi chofer es un ex policía, es un tipo muy dinámico, muy rápido. A mí me sorprendía su rapidez con la que se vuelve ese hombre. Ya está mucho más anciano que yo. Creo que todavía vive. Entonces, él siempre, nunca fue nadie de mi familia, siempre lo mandaban a él, que era mi chofer, iba conmigo. Ya llevaba el dinero, pagaba el sanatorio y ya vámonos a la casa. Entonces ya pasamos por una iglesia y le digo: párese aquí, por favor, y espérenme. Yo me metí a esa iglesia vieja. Acuérdense que las iglesias viejas tienen unos muros muy gruesos, por razón de que los temblores, porque en ese tiempo de la colonia no había acero, era pura piedra y pegamento. Así es que estoy en esa iglesia, estoy hincado, agacho mi cabeza, empiezo a llorar, veo mis lágrimas como se hacen así, como que se extienden unas manchitas negras. Estoy en ese momento con una terrible depresión, miedos, ansiedades,
y una soledad que solo los alcohólicos tal vez la llegamos a sentir. Esa sensación de soledad que corroe, que lastima, que perjudica. Ahí estoy yo en plena oración y llorando. En esos muros muy gruesos, llenos de mucho dolor, de mucha angustia, de muchas necesidades que los que vamos ahí a una iglesia pedimos por esa necesidad. Y seguramente esos muros también llenos de agradecimiento al milagro obtenido. Así es que le digo a Pablo, vámonos. Yo era un bebedor de 2 o 3 meses sin beber y volví a beber. Vuelvo a beber varios días. Bueno, vienen por mí estoy en una piquera tragando hojas con alcohol. Mi jardinero está en el Cadillac, porque yo soy del tiempo de los Cadillacs y además era mi negocio grande, no crean así que comprar 10 carritos o 100 carritos, no, miles de carros, miles, compraban lotes completos de petróleos mexicanos. Compré una ruta de Roma Media, compré 200 autobuses y tenía unas bodegas grandes de carro y nunca compré un carro yo robado, jamás. Entonces estoy una vez más borracho en una piquera, está mi jardinero ahí en el Cadillac, entra él y me dice, le hablan, salgo, es el doctor, el mismo doctor que me llevó la vez anterior. Así es que vamos, pero vamos. Siempre se paraban en algún bar a echar un trago rápido, pero ese día no quiso. No, dice Pepe, llevo mucha prisa. Mejor a ver allá cómo le hago. Lo instalo y a ver qué hago por usted. Ya lo instaló, me llevó 2 cervezas Coronas al tiempo, y esa cerveza que nunca la bebí. Pero dice a ver cómo desaparecen los envases, porque si no me van a perjudicar. Así fue como de nuevo el proceso del suero, me hacían exámenes de sangre, de excremento, de orina. Yo tenía un buen tratamiento ahí. Así es que me encuentro ahí a un funcionario del Banco de México con el cual nos conocíamos, porque él era un alcohólico también, que a veces él llegaba primero o yo, pero siempre coincidíamos ahí. Éramos como si fuéramos carreras a ver quién llegaba primero. A veces él me ganaba, a veces yo. Él me pasa el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Me dice, ya estoy en Alcohólicos Anónimos, lee este libro, ve un miércoles y me dio la dirección. Dirección que yo me aprendí a pesar de mi bruma todavía de la cruda. Que yo no comía nada, borrachera, nada, puro alcohol. Me dice entonces del programa, a través del libro, no explicó más cosas, más que me dijo, si no vengo, me dejas el libro en la dirección del hospital, un sanatorio. Así es como, yo no sé si ese libro ya lo empecé a leer o al otro día. Resulta que empiezo a leer ese libro y resulta que muchas de las cosas que estaban ahí, yo ya las sabía, porque yo soy un lector desde niño. Yo he leído a lo mejor cientos de libros, o miles a lo mejor. Toda mi vida he leído, aún a mis 85 años, pero que me siento de 84, todavía leo. Todavía estoy leyendo. Así es que entonces, empecé a leer el libro, y lo leí 8 o 10 veces, saqué notas, me identifiqué plenamente, encontré ahí la ley de Newton, encontré mucho del Evangelio, mucho del cristianismo, encontré que un inventario, yo estudié comercio, lo que he hecho ya administración de empresas,
Así es que me identifiqué plenamente con el libro. Encontré cosas de lo que yo no sabía, que esas se las voy a explicar aquí más adelante. Cosas que yo no sabía. Así es que leo el libro, me dan 15 días siempre del sanatorio, va Pablo por mí, le platico que voy a ir a un grupo de alcohólicos anónimos en la noche, dice, yo te llevo, yo lo llevo, y digo, no, yo me voy solo. El grupo estaba en la avenida Hidalgo, donde está la Secretaría de Hacienda del SAT. Y yo dejé mi carro en la avenida Juárez. En ese tiempo no había bronca ahí de hacer. Le estoy hablando de hace casi 55 años que dejé de beber. Así que no había problema de carros, de estacionamiento, no había problema. Entonces dejo mi carro, me voy al grupo, todavía ahí el demonio del alcohol me puso un obstáculo. Entré en una sala el doble de esto, con sillas así por los lados, y con unas muchachitas como de 17, 18 años, en traje de baño. Me senté, aquí es alcohólicos anónimos, y les veía yo las piernas, naturalmente, ¿no? Y ya se desprende de allá una muchacha, y dice, ¿qué deseaba, señor? Yo sé, aquí es Alcohólicos Anónimos. No, dice, aquí es una escuela de ballet. Y el grupo está allá abajo. Así es como, mire, yo ya quería dejar de beber, pues si no, de otra manera, esa pena me lleva a mí a no regresar ya, no ser el grupo. Sin embargo, pues la necesidad mía de dejar de beber, pues era necesaria, era fuertemente para mí. Yo sabía que era alcohólico desde muy joven. Yo mismo, a través de mis lecturas, pues había sacado esa conclusión de que yo era un alcohólico desde muy jovencillo, ya a los 16 años. Requiero que me den un vasito de agua porque me tengo que tomar mi pastilla con la presión, por ahí sí. Y son tan amables, un vasito con agua. Bueno, entonces resulta que entro al grupo, yo no conocía a nadie, el señor que me pasó el mensaje no iba a ese grupo, no conocía yo a nadie, en ese tiempo no era de que llegaba uno y que la aplauso, no, simplemente yo me senté por ahí donde pude. La sesión se llevaba en una mesa, 3 eran los que llevaban la sesión, y uno hablaba así, a un lado no había tribuna, no había las tablas que sabemos hoy de los pasos, no había más que la oración de la Trinidad y los axiomas. Era lo que había nada más. Así es que empiezan a hablar. Y hay dos cosas que los alcohólicos, si nos damos cuenta, que son las estacas casi inmediatas de poderse quedar en Alcohólicos Anónimos, que es el sentido de identificación de un alcohólico a otro alcohólico. Los vómitos, los sudores fríos y calientes, los días sin comer, los días sin bañarse, ¿cierto? Los días sin bañarse, el sentido de identificación, pero más que eso, el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esto. Me sentí como en mi casa. A pesar de que en ese tiempo no preguntaban si eras nuevo, no se dedican al nuevo. A mí me preguntaba y me por primera vez. Hasta ya después uno se dio cuenta, ya que tenía una junta, me dio las preguntas. Ricardo Gamero, me acuerdo muy bien, salvadoreño. En 5 años después supe, nunca había logrado tener un año de sobriedad y fue el que más se preocupó por mí. Los sobrios se van a su casa, pero sí corriendo. No sé si ya habría telenovelas en ese tiempo. Ellos corrían a su casa. Porque así le hacen ahora a los compañeros. O el fútbol, o
Entonces, cuando yo salgo del grupo, empiezo a atravesar la Alameda Central y empiezo a sentir me empiezo a sentir muy ligero, como que pisaba una alfombra muy gruesa. Yo llegué en diciembre, me pega el aire de diciembre, frío, el olor del pasto, ya saben que el pasto es agrio, y yo lo sentía muy aromático. Las fuentes de la Alameda estaban trabajando. Oía yo las notas, los árboles cómo se movían, los diferentes verdes. Yo alcanzaba a ver, miren, la naturaleza, el verde de la naturaleza es el que tiene más matices. Yo veía los matices de esos árboles y además una luz muy blanca, y de repente como que todo se detuvo, se quedó en silencio. No sé cuánto, pero quedó en silencio y de repente empezó de nuevo a funcionar. Me estaba pasando lo que en la literatura de Alcohólicos Anónimos, en el capítulo 4, exactamente, dice: esta enfermedad solo puede ser vencida en virtud de una experiencia espiritual. Por lo tanto, es requisito sine qua non que para dejar de ver necesita una experiencia espiritual muy fuerte, muy sencillita, pero es requisito sine qua non para que esto ocurra. Estaba yo pasando por una experiencia espiritual. Yo no ignoraba eso, yo ya lo había leído en la Biblia la experiencia espiritual de San Pablo, de Moisés, de San Francisco de Asís. En fin, yo ya sabía todas esas cosas. Habíamos estado con mis hermanos y muchas gentes más. Teníamos un centro de investigaciones psíquicas que se llamaba CIPAC, Centro de Investigaciones Psíquicas, Asociación Civil, donde precisamente buscamos esas partes psíquicas o espirituales. Teníamos un gran material grabado en este tiempo. No había grabadoras chiquitas, había grabadoras grandotas, Wallenschak, inglesas. Y en eso grabamos de carrete. Así es que me estaba ocurriendo algo que yo ya sabía, pero que no lo había experimentado jamás. Ahí estaba ese Dios, que para mí ya en esa época no era un Dios Señor, que fuera un hombre, una persona, no. Era un Dios de energía. Era un Dios que movía todo ese universo, que no tiene figura, no tiene forma, que se le pone Dios, poder superior, naturaleza, fuerza divina, Alá, Jehová, Elohim, todos esos nombres que tiene, pero que todos esos nombres se reducen a una sola: Dios o poder superior, como usted me entienda, para que no se metan problemas. Así es que yo estaba teniendo esa experiencia espiritual maravillosa, que hizo que esa obsesión y confusión, que es lo que yo no me daba cuenta cuando leí eso, hasta que leí eso yo me di cuenta, y hasta que lo viví en el grupo. El alcoholismo tiene dos características especiales: una obsesión mental por beber, y en cuanto yo me echo el primer trago, viene una cosa que se llama compulsión. Nosotros tenemos millones de células. Al echarse el primer trago, es como esos millones de células gritaran al mismo tiempo: otra, y atascarse de alcohol. Así, imagínense, yo no sabía de eso. Entonces, esa obsesión puede ser arrancada, puede ser removida, como dice el primer paso, desde el primer día o algún tiempo después, pero ciertamente tiene que ocurrir.
La mayoría de las experiencias espirituales, por lo que yo tengo de mi experiencia, no son así súbitas, sino son de la variedad educacionales, poco a poco. Va entrando en el proceso de recuperación. Así es que entonces, esa experiencia de la oración, de la iglesia, yo la sabía, yo sabía lo que era la oración, yo la ignoraba, yo no ignoraba el poder de la oración, pero cuando yo bebía, todo se nubló. El alcoholismo no crea conciencia, no crea conciencia de mal, de enfermedad. Ni se sabía que era enfermedad, hasta que yo empiezo a leer. Entonces, voy a mi casa, en un nuevo estado de conciencia. Yo tenía una recámara en mi casa así grande como esta, como un escritorio, y empecé a escribir el cuarto paso famoso. Ahí está la ley de Newton de causa y efecto. Y ahorita había Javier, me dio mucho gusto verlo. Hacía algunos años que no nos veíamos. Pero ¿qué hubiera sucedido si yo tengo un problema con Javier? Inmediatamente mi cuerpo capta ese problema. Y ahí me tengo que preguntar, ¿qué me hizo Javier o qué le hice a Javier? Ese es el cuarto paso. La gente se da mucho en tonterías de que una vez me llevó uno según su escrito. Nací en pañales de seda. Y digo, mira, lo primero que hay que hacer es quemar esa pendejada, ¿no? Vamos a verlo de otra manera. Así, nací en pañales de seda. Estaba aumentando más el egocentrismo que ya tenía y lo aumentaba más con eso. Bueno, me salieron dos cosas. Una señora que yo pasé todo mi alcoholismo soltero. Una señora que embaracé y cuando me dice estoy embarazada, me volví invisible. Ya no me vio. Así es que y la otra era con mi padre, que yo no soportaba 20 minutos. A los 3 meses busco a la señora, mi hija ya tenía 6 meses. Ahí conocí a mi hija, le pedí disculpas y a partir de ese día siempre le mandé una mensualidad. Aún todavía a mi hija y a la señora les mando dinero. Entonces, no solo es pedir disculpas, sino hay que reparar el daño. Y facilito, oye, pues discúlpame porque te embaracé, ahí nos vemos. No, éntrenle con la lana. Y así fue. Claro, yo nunca viví con ella ni nada, ¿no? Entonces, el otro fue con mi padre. Una así, otra aquí, cara a cara, pidiéndole perdón. Estoy llorando, temblando, sintiéndome la garganta y sudando. A partir de ese día, mi padre me dio como 35 años sin beber, donde viajamos, fuimos a playas, comimos, bailamos, fuimos a fiestas, sin jamás tener un solo altercado. Eso es lo que nos dice Alcohólicos Anónimos. Tenemos que liquidar nuestro pasado. ¿De qué sirve estar aquí 30 o 40 años cuando todavía hay cosas de su pasado que se llaman cargas inútiles? Convirtiéndose uno en un tameme. Los tamemes eran los que cargaban los canastos aquí en México, los indígenas. Eran unos montones de canastos o cualquier otra carga, ¿no? Y eso se le llama tameme. En Alcohólicos Anónimos hay muchos tamemes. Todavía están cargando cosas de hace 20 años o 30.
A mí me lleva a ver gente, miren, con 30 años ya de soledad o más. Oye, ayúdame con mi cuarto paso. Le digo, mira, tú ya llévatela así, por favor. No vayas a ver leer. Porque si te das cuenta de lo que has dejado de hacer, te vas a ahorcar. No, puedes ser culpable de un cómplice de un crimen, ¿no? De un suicidio, ¿no? Así que mejor llévatelo nomás. No bebas, por favor, ¿eh? No dejes de venir al grupo diario. Y si puedes 2 veces al día, pero 2 veces. Sí, entonces, esto es a su tiempo. Miren, eso del cuarto paso, muchos según padrinos, hoy ya tienes 10 años, pero todavía no logras tu cuarto paso, porque vas a ir a beber. Entre más rápido se quiten las cargas inútiles, acuérdense que la literatura lo llama como esqueletos del pasado. Mientras más rápido se quite uno esas cosas, mejor. Yo hablé con mi madre, mis hermanos, mis vecinos, mis tíos, a todos les pedí disculpas. Mis deudas, ahí pasé 10 años pagando mis deudas, eran millonarias. Porque descuidé todo. Afortunadamente había muchas propiedades que se tuvieron que vender para poder pagar la gran cantidad de dinero que yo debía. Yo pagué 8 o 10 millones de hace 54 años, era mucho dinero. Pero me quitan bien esa carga. Entonces, los seres humanos, dice San Bernardo, el de los perrotes de San Bernardo, dice que el hombre está crucificado por 2 grandes monstruos: el pasado y el futuro. Y no vivimos. Nosotros somos hombres de 24 horas, que tenemos que vivir las 24 horas. Entonces, yo arreglé mis cosas a tiempo, hice mi cuarto paso con mi padrino. Yo seguí las instrucciones. Aquí, miren, mientras más sigo las instrucciones, más tarde mejor. En el paracaidismo, cuando, no sé si alguno de ustedes se ha hecho algún salto en un avión. Bueno, le dicen, mira, te vas a echar aquí, si vas a pasarte unos segundos y le jalas esta argollita. Esa argollita es la que hace que se abra el paracaídas. Si no lo haces, aquí también. Si no usas los utensilios de Alcohólicos Anónimos, esto te... Venir al grupo lo más que se puede. Yo el primer año falté un día. Siempre llegué temprano. Yo nunca llegué tarde. Participa. Lee la literatura. Busca un padrino. Ayuda a otros. Y una cosa que es muy, muy importante, más bien es lo más importante, busca a Dios. Hay veces uno no busca a Dios, Dios lo encuentra a uno. Dios va al encuentro del alcohólico. Entonces, esas son las instrucciones. Yo las he seguido hasta este día de hoy. Las sigo siguiendo como si fuera el primer día que yo llegué al alcohólico. Leo mi literatura diaria, vengo diario al grupo, ayudo a otros, participo en el grupo, tengo mi servicio de una junta hoy, precisamente, la tuve a las 12 del día los jueves. Estamos revisando el libro Alcohólicos Anónimos. Estamos en el capítulo 11, que es una visión para ti. Entonces estoy activo. Yo no consigo, por ejemplo, quedarme a ver un partido de fútbol o el Chavo del 8 ahí. En vez de irse una junta. Yo no consigo eso. Un enfermo que es un enfermo desahuciado, el alcohólico es un desahuciado. Si es alcohólico, es un ser humano desahuciado. Nunca va a tener cura. Su problema alcohólico que dejó hace 20 o 30 años o 40, su progresividad ha seguido. ¿En qué me baso? Pues el hombre ese que dejó de beber 25 años,
Y a los 25 años empezó a volver a beber, no era alcohólico anónimo. Y a los 2 meses había en el sanatorio. Nuestra enfermedad progresa, aún sin beber. Cada día somos más susceptibles al alcohol. Por eso el libro nos dice, ni con el gotero. Yo vi una experiencia en Mérida, fue el cónsul de los Estados Unidos, O'Dwyer, que yo lo había conocido en Honduras, con una norteamericana, ahí en Yucatán, y la señora manifestaba 10 años de sobriedad. Dice, pero debería tener 23, hablaba español y nada más se me enfermé de la garganta y mandaron un jarabe con alcohol. Ese mismo día me acabé la botella y empecé con el whisky. Ese jarabe. Así es que yo tengo que andar con cuidado, no sé si ustedes también lo hagan así, pero yo tengo que andar con cuidado en esas situaciones. Bueno, entonces, yo he reparado mis daños, pagué mis deudas. La cosa de los defectos de carácter que están en el 6º y 7º paso, miren, en el capítulo 5 dice así: rara vez hemos visto que fracase una persona que haya seguido concienzudamente este programa. Rara vez hemos visto que son 4 tipos de alcohólicos. El que rara vez está fracasado si sigue estos pasos, el que no quiere, que es el cínico, el que no puede, que ya se le pasó el tranvía, y el 4º grupo, que es el más numeroso que yo conozco, que sufre graves desórdenes emocionales y mentales. Cuando yo leí eso, yo puse mi dedo así izquierdo, yo soy zurdo de nacimiento, pero me hizo mi mamá derecho, porque decían en aquellos tiempos que si los zurdos nos volvíamos locos y pues, aunque me agarró mi mano, la locura siguió. Y entonces, dije, aquí está, este es mi nombre. Ahí me doy cuenta que yo tengo un alcoholismo genético. El alcoholismo es una cuestión genética, no es una cuestión por el abuso. Es una cuestión genética. Pero aparte de esta genética, mire, cuando se junta el óvulo con el esperma, ahí tenemos ya una programación genética de cómo vamos a hacer físicamente, parecidos tal vez al padre, o a la madre, o al abuelo, al tatarabuelo. Ya venimos con esa programación genética. Pero yo leí un libro que ahorita ha de tener ese libro 100 años que se hizo, de un médico inglés, donde hablaba de que tenemos nosotros en nuestro registro emocional todas las enfermedades, pero que la gran mayoría de ellas, o muchas de ellas, la gran mayoría, no se desarrollan. Pero traemos como, podríamos decir, unas semillitas que no germinan, por ejemplo, diabetes, enfermedades de úlceras, enfermedades del corazón, y varias enfermedades que las tenemos ahí encapsuladas, pero que no funcionan, no crecen. Entonces el alcoholismo, de acuerdo a mi experiencia personal, no les estoy diciendo que ustedes también así lo crean, yo creo que yo tengo un alcoholismo genético. Yo desde la primera vez que bebí, que fue como a los 11 años, me emborraché hasta quedar tirado. Una fiesta en mi casa, donde mi hermano y mi primo nos tomábamos las bachichas de los borrachos, y eso ellos no se emborracharon, pero yo me puse hasta atrás. Bueno, entonces, pero se traen otras cosas genéticamente, que esas sí se ven: ansiedades, depresiones, gula, lujuria, miedos. Eso sería lo emocional, lo genético. Pero traemos también, dice, graves desórdenes emocionales y mentales. ¿Qué es lo mental? Lo mental es lo aprendido. Lo que yo aprendí desde que me recuerdo hasta este día de hoy. Aprendí a resentirme.
a tener culpas, a envidiar, a celar, a criticar. Me enseñé también a robar en mi casa, nunca yo robé fuera. A robar en mi casa dinero, a criticar, a robar, a mentir. Estas cosas son muy fáciles de arreglar con cuarta, quinto paso, octavo y noveno, muy fácil. Lo difícil del alcohólico es su desorden emocional. Muchas veces, de repente nos sale un compañero que tiene 10 o 15 años y que se siente mal, se siente deprimido. Y alguna gente que no tiene comprensión dice, no, pues que no haya llevado bien su programa, no. Esto es independientemente que lo lleve bien o mal. Estos estados emocionales simplemente se presentan. No es por falta de programa, nada de eso tiene que ser. Es que algo está ocurriendo ahí. Entonces, estos estados depresivos, esos estados mentales, son las dos fuerzas que mantienen al ser humano una constante perturbación, casi constante perturbación. Entonces aquí entran las cosas ya, después de empezar a trabajar un inventario diario. Yo lo empecé a hacer desde que llegué, lo hice durante muchos años. Hoy confieso ante ustedes que ya no lo hago, pero yo durante muchos años hice ese inventario. Así es que esta oración que yo hice, miren, que yo hice cuando antes de venir a Alcohólicos Anónimos, en esa iglesia vieja, yo le pedí a Dios con mucha vehemencia de que yo quería dejar de beber. Yo creo, estoy seguro, que Dios conectó a ese señor que me pasó el mensaje, Manuel Martínez, y desde luego ya murió, era mucho mayor que yo. Lo conectó Dios y él me pasa el mensaje con él su libro. La oración es una energía que se puede manifestar, que requiere desde luego de un trabajo constante. Mire, yo desde que llegué, desde el primer día que llegué, yo tenía una casa, vivía solo, una casa muy grande. Por ahí tenía yo un amigo que de repente iba y ahí llegaban nuestras chicas, que quedaban un día o dos, ya a su casa, ya las despachábamos. Entonces, yo puse en esa casa, interrogándome, ¿ya oraste y meditaste? Yo quería hacer de la oración un hábito dinámico de lo que es la relación y de lo que es la oración, de lo que es la oración. Así es que yo desde el primer día yo puse eso en mí. En los baños, en la sala, en las recámaras puse ese texto. Ya oraste y meditaste. Yo quería hacer de la oración un hábito sobre la oración. Así es que empecé a hacer la oración de algunas de las que yo ya sabía y otras las espontáneas, las que salen del corazón y que son muy, muy sencillas realmente. Miren, si ustedes hicieron una oración en la mañana, su oración de la mañana ya no sirve para nada. La oración, dice San Pablo,
debe ser constante. ¿Para qué? Para tener un control absoluto sobre mis emociones. Para eso es. Es decir, no es una cuestión de que voy a andar así, que si le veo a una muchacha las nalgas ya no se las voy a poder ver. No se las veo y se las veo bien. O mal, ya están mal, pues se las veo mal. Así, imagínense. No, la oración es para tener un control absoluto sobre sus emociones. Y ahorita aquí antes de entrar al grupo, yo hice mi oración. Aquí voy a empezar a ir a temblar y yo no me voy a mover, yo voy a estar aquí sentadito. La oración es para tener un control absoluto sobre sus emociones. Aquí seguramente hay muchos compañeros casados. Bueno, o algunos solteros pero con su chica. Algunos solteros pero con su chica. A lo mejor van a llegar a su casa y le van a decir a su chica o su esposa, quiero, y ella le va a decir, no. Y si no van preparados en su oración, le van a poner púricos. Pero si va preparado, yo voy preparado, si mi mujer quiere, bien, si no, no hay problema. O sea, es para el control de las emociones. No se va a volver santo, ni las compañeras se van a volver virgencitas, no, para eso no sirve la oración. Sirve para tener un control absoluto sobre sus emociones. ¿Cuál es la oración? Entonces, yo he tenido muchas experiencias sobre la oración, muchas. He tenido muchas experiencias sobre la oración. Vamos a hacer el pecado. Sí, dame la foto. ¿Ya acabaron? ¿Se acabaron? Bueno, prosigo. Entonces, miren, la oración es como una artesanía. Si a nosotros, si no somos carpinteros, somos gente común, y nos mandan a hacer esa tribuna, nos dan los clavos, pegamento, los barnices, las escuadras, los metros, los martillos. ¿Cómo creen que nos sale la primera tribuna? Pues toda chueca, toda jodida. Pero ¿cómo saldrá la tribuna 1000? Pues ya casi perfecta. ¿No la oración así? La oración puede ser perfectible. Simplemente empieza a orar. Haga un hábito, pero dinámico, de la oración. Haga caso, escuche lo que dice San Pablo a través de la Biblia. Orar sin cesar. ¿Cuántas oraciones puede decir en el día? Pues a lo mejor puede ser 20, 30 oraciones. ¿Cuál oración? Pues, si voy manejando, Señor, protégeme, no permitas que me vaya a alterar con un automovilista, porque a lo mejor me metí un balazo, porque le metí la madre y a lo mejor me mata. Entonces, el control, ese control a través de la oración. ¿Cuál es la oración? Entonces, no hay mayor problema en cuanto a la oración. Es simplemente un hecho significativo en la vida del ser humano. Y la oración siempre ha orado el ser humano. Desde que los tiempos remotos, el hombre ha orado. El hombre ha tenido esa necesidad de tener una fortaleza, de tener un equilibrio sobre los estados emocionales que lo llevan a una gran cantidad de crecimiento espiritual. Entonces yo empecé hace muchos años, hace unos 52 años, con grupos de oración. Me empezaron a criticar los compañeros.
Y me dice, no, ¿por qué haces oración? Y yo lo hacía no en grupos, en una casa que yo tenía que no ocupaba y nos reuníamos. Le digo, mira, es que tú no has leído o no sabes leer. En la literatura, en el capítulo 6, en lo que refiere al 11º paso, dice que de ser posible por las mañanas nos reunimos con nuestras familias o nuestros amigos a hacer la meditación de la mañana. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Simplemente reunirnos, a orar. RenderForce.com. Y eso simplemente así es. La oración, miren, tiene tres puntos importantes. Orar por lo que yo he recibido. Orar por lo que yo pido. Y orar por lo que yo pido por ustedes o para ustedes. Esas tres oraciones. Y deben ser oraciones muy sencillas, pero sentidas. Sentir el poder de la oración. ¿Se va a volver santo con eso? No. Se va a volver un individuo más maduro. Ya no va a actuar como niño que si no le cumple un capricho a su mujer se va. Ya no se tira en el piso ahora porque se le ensucia la ropa, ¿no? Pero está a punto de patalear. Si su mujer no le hizo algo que quería. Al revés, también la mujer así puede hacerle. A patalear, tirarse el rollo y a patalear. Porque el marido no le hizo un capricho. No le arregló un capricho. Entonces, la oración es eso, es una necesidad del hombre para tener un control casi absoluto sobre sus emociones. Hay emociones, en cuanto, por ejemplo, las depresiones. Las depresiones hay de dos. La depresión sencilla, en la cual podemos salir con la oración. Y hay lo que se llama la gran depresión, que esa necesita médico. Los que han leído el libro Alcohólicos Anónimos y otros libros que tenemos, ahí se darán cuenta que Bill se cataloga como campeón de las borracheras secas, o sea, de las depresiones. Esas depresiones, ¿a qué corresponden? Bueno, la medicina se cree que los seres humanos no estamos produciendo ciertos agentes químicos que hacen que nuestra emoción esté equilibrada. A mí me han pegado 3 estados emocionales fuertes a través de mi programa. Mi padrino, el cual les digo, me apadrinó 22 años, y otro padrino me apadrinó 28, hoy ando sin padrino, estoy fallando ahí en el programa, me decía, dice, ponte abusado con las borracheras secas. Yo entre mí decía que mi padrino no ha llevado bien su programa. No ha llevado bien su programa. A mí me pega a los 10 años la primera depresión. Ya me había yo casado, no tenía amante, ya había pagado pagar mis deudas. Y me habían encargado un programa, una cosa importantísima en Alcohólicos Anónimos, organizar en la Oficina de Servicios Federales en México, con un consejo de administración, con gerencias. Ya había terminado con eso, ya lo había hecho. Empecé a sentir ganas de llorar, ganas de correr, taquicardias, sudores fríos y calientes, insomnios, pesadillas, y todo lo veía así muy lejos. Estaba en plena depresión. A los 10 años de estar en Alcohólicos Anónimos. Mi hermano, que es un tipo muy culto, escritor, me veía así, teníamos los negocios juntos, pero él pasaba así por acá y me tocaba clases.
Yo salía y lo saludaba. Pero no nos veíamos, estábamos cruzando, que los negros estaban así, pegados. Él ya se quedaba ahí en su oficina y ahí hace. Y un día me vino a ver y dice, este listo, re jodido. Y sí, mire, cuando anda uno jodido, se ve desde lejos, que uno no quiera disimular. Aunque uno le diga, ¿cómo está? Que diga bien. No, se le ve la cara, no, bueno. Entonces, ya me mandó, dice, tú, dice, te hace falta algo espiritual. Y total, que fui por ahí con una persona que oró por mí y yo salí de esa depresión a través de la oración. La segunda me dio a los 28 años, muy fea, y la última me dio a los 50 años de estar en Alcohólicos Anónimos. Una depresión ahí con estado de pánico. El estado de pánico es cuando no se quiere uno levantar de su cama. Que no le satisface la televisión, un libro, el radio, nada, te van las ganas de comer. Eso es independientemente de que uno haya llegado a su programa bien o mal, simplemente ocurre. ¿A quién le van a creer? ¿Quién sabe? A lo mejor ustedes ya les pasaron o les va a pasar. Yo no le creía a mi padrino. A él no iba a ver su programa, por eso le pasa eso. A mí no, pero me pasó. Entonces, estas cosas ocurren. Pueden ocurrir en cualquier momento. Así es que a mí me pasaron estos tres estados depresivos. En el tercer acto depresivo que yo tuve, yo pensé que en oración yo me lo iba a poder quitar. Tal vez porque no estoy evolucionado en la oración, tal vez sería una de las causas. Total que mis amigos AA me vieron tan mal que me hizo un arquitecto. No, padre, vamos a ver al psiquiatra. Y me llevó con el doctor José Antonio Elizondo, que ha visto a muchos alcohólicos con esos problemas emocionales. No le atinó, porque yo creo que los médicos más le atinan. Y entonces fue hasta el momento en que tuve que ver a otro psiquiatra, Mario Citalán, que es el latino, y salí. Me dice, tómate esas pastillas. Me las tomé, salí del estado depresivo, fui fiel a la orden, creo que fueron 30 pastillas. Yo les digo a ustedes, no se tomen, si algún día les pasa eso, no se tomen ni 29 ni 31, tómense las pastillas que les mandaron. Y si no les da resultado, ven a su médico y doctor, no me está dando resultados su medicina, mándeme otro. Mucha gente en el público no tiene miedo, porque dice, no, pues ya no voy a empastillar ahora, no. Si usted sigue la instrucción de su médico, no le va a pasar nada. Si usted quiere abusar de esas cosas, o no tomárselas, pues es problema de usted, no es su bronca, es su pedo. Así es que entonces, yo seguí la instrucción, me liberé de la depresión, y estoy ahorita a cerca de 85 años en buena salud física. Todo esto que nos está pasando, es decir, todo este programa nos va a llevar todo este programa a cubrir 4 instintos naturales según el cuarto paso. Esos instintos que todos los que estamos aquí los tenemos. Desde esa niñita que anda ahí, claro, ahorita algunos de esos instintos los practica ella, pero todos tenemos esos instintos, no hay quien no los tenga. Los que estamos aquí, los millones de gente que andan en la tierra, los que andan volando, los que andan en barco, los que andan allá en los sonados, todos
tenemos esos cuatro instintos. Y yo solo voy a decir. La parte de sobrevivencia es el primer instinto que tiene el ser humano. Sobrevivir a como dé lugar. No sé si vieron lo de Guatemala, como ese señor de 80 y tantos años, todo jodido, todo, que finalmente murió, según ayer dijo la noticia. Su instinto de sobrevivencia lo hizo correr. Seguramente salió una fuerza superior de él, a pesar de su edad, y logró salvarse, pero finalmente murió por las grandes quemaduras que tenía. El instinto de sobrevivencia empieza desde el día que nacimos nosotros y que nuestro instinto, que es la manifestación del instinto, es el instinto de comer. Nosotros, como no sabíamos hablar, ¿cómo nos expresábamos? Aquí hay señoras que seguramente tienen hijos. ¿Cómo se expresaba su hijo o hija cuando tenía ganas de comer? Pues por medio del tiempo. Mi mamá le daba alimento, se calmaba. Entonces es el instinto más fuerte que tenemos. Si ven por ahí también en las banquetas, hay una ramita que está por ahí sobreviviendo, con una poquita de tierra y el rocío de la mañana que le cae como alimento. Y la tierra como alimento. Crecemos, ya podemos comer solos, vestirnos solos, bañarnos, hacer ejercicio, trabajar, leer, ir a un club. Todo lo que tiene que hacer un ser humano ya grande. Es el instinto de sobrevivencia y es el instinto más fuerte. Luego sigue el instinto sexual, que sirve para dos cosas. La procreación de la especie. Si en 100 años no hubiera sexo, la humanidad se extinguiría. Y sirve también para placer. Y ese instinto de placer es de una pareja con un cuarto bien cerrado y hasta una tranca para que nadie entre y ahí hable con su mujer y díganle lo que quiere que su mujer le haga o qué quiere la mujer que usted le haga. Porque es el placer del sexo. Desde tocar un cuerpo, su olor, sus figuras, sus curvas, sus rectas, sus óvalos, todo eso que significa placer de tener una mujer a un lado y con la certeza de que nadie va a entrar a ese cuarto, porque está cerrado y está trancado. Ese es el segundo instinto que tenemos los seres humanos, es el segundo con más fuerza. A veces que vemos tantos habitantes, miles, ya hacemos, no sé, creo que 14,000 millones de seres humanos. El tercer instinto es el instinto social, familiar. Mientras mejor me lleve yo con mis compañeros del grupo, si yo no he aprendido, o ni tan siquiera he leído, en el capítulo 5 dice, a manera del actor, o sea, el director, que quiere poner las luces, el escenario, el papel de los actores y las actrices, dice que el espectáculo le puede salir bien, pero no está satisfecho. O sea, aquí tiene que darse cuenta usted no va a poder cambiar a nadie. No le asigne el papel que usted quiere que lleve esa persona. Simplemente acéptelo, porque usted ya está creciendo espiritualmente y finalmente yo al final voy a decirles qué es mi concepto espiritual que yo tengo. Bueno, entonces, el tercer instinto es el instinto social, abarca mis compañeros y cómo estoy con mi esposa, cómo estoy con mis hijos, cómo estoy con mis hermanos, mis primos. Y esas cosas las tengo arregladas. Este instinto social casi se puede arreglar al 100%. Si uno pone el empeño y buena voluntad. El cuarto instinto es el del dinero. Hay que hacer algo de dinero.
Aquí a veces uno en la tribuna oye al compañero, compañeros, a mí no me interesa el dinero, pero preguntémosle a su vieja, ya sé que pinche no trabaja. No, el dinero es necesario para que ya de viejito no vaya a recurrir a su yerno, a su nuera, a que le dé chance de vivir ahí porque no tiene dónde ir. El alcohólico tiene eso. Tiene que ser bien educado, hacer su lana. Es cierto, yo Javier, invierte. Lo que estés desmatando de tu negocio, inviértelo. El dinero en un banco no sirve. Invierte. Entonces, eso le va a dar una capacidad de vivir bien. Y entonces, hasta si tiene hijos, los hijos van a estar ahí, pero si al tanto del viejito, si está jodido, le corren. Nadie se aparece por ahí. Tienes que abusar con la lana. Esos 400 deben estar más o menos equilibrados. Pero volvemos ahí a lo primero del programa. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Simplemente está viviendo, pero está viviendo en una crónica inconformidad. Muchos alcohólicos son crónicos inconformes. Y no, esto es para tener una nueva manera de vivir, una alegría de vivir. A mí esa alegría de vivir me entró casi desde muy joven en Alcohólicos Anónimos, esa alegría de vivir. Aquella alegría que yo tenía de mujeres, de mucho dinero, de mucho poder, nunca me satisfizo. Siempre fue europeo y siempre estuve aburrido. Aún con mujeres, yo un día amanecí con dos. Le digo, oigan, ¿de dónde los encontré? No nos encontré, pues ahí estábamos en su casa. No nos encontré, estábamos en su casa. Entonces, todo eso no vale nada con hora, un día de estar pasando el mensaje. Un día como ese que estoy aquí aburriéndonos con mi práctica. No hay, eso es alegría de vivir. Eso es alegría de vivir. Bueno, entonces, satisfechos estos instintos, nosotros hemos entrado casi desde un principio a un desarrollo espiritual. Que no es más que pequeñas frases o palabras aisladas que tienen alto contenido espiritual. Por ejemplo, cuando ustedes vinieron a Alcohólicos Anónimos por primera vez, ahí salieron con una poquita de fe, pero el otro día regresaron a Alcohólicos Anónimos por fe. Esa fe que fue creciendo, es un discípulo espiritual, la fe. Otra, la buena voluntad, eso es lo espiritual, la buena voluntad. La comprensión, el gozo, la humildad, que no es más que saber mis alcances. El amor, la bondad, la caridad, la fe. Todas estas cosas son conceptos espirituales que mientras más los desarrollemos nosotros, cada día vamos a vivir mejor. Aquí nos dan un servicio desde un principio. Si lo haces esto de buena voluntad, está creciendo espiritualmente. Pero si lo haces de mala voluntad, al contrario, se está achaparrando.
y mejor ni lo haga. Renuncie. Hágalo bien o no lo haga. Porque a partir de hoy va a hacer las cosas bien. Porque ya está un programa a seguir. Ya no están de salida desordenada de antes. A mí me dijeron, tesorero del grupo tenía sus cuentas mal, había 25 gentes ahí y no completaban sus rentas. O sea que había 5 responsables y 20 irresponsables. Que no le estaban postulando. A pesar que hablaban que cerraban los cabarets y que botellas de whisky y total que la séptima no nos reflejaba, eso que hablaban en la Cuba. Eso quiere decir que eran puras mentiras las que decían. ¿No? A los 2 meses les hice una cuenta, no son 10% por imprevistos. A los 2 meses estaban ya bien con sus cuentas. Me mandaban, me quitaban mi saquito, mi corbata, lavar el baño, que tenía muchos árboles de miares. En mi negocio usaban hijas también luego para quitar un carro. Ahí iba yo con mi hija a quitarle a los miados, a una planta de los miados, hasta que la dejé blanca como una niña. Yo andaba tan apendejado. Yo ya podía mandar a comprar una taza nueva, vengan, pongan esa taza ahí, pero no, tan lindo que no. Entonces así, les lavaba sus tazos, les trapeaba su grupo. Siempre tuvieron café cuando ven medio antes de que llegaran los compañeros. A veces uno va a un grupo y está cerrado y el café. Un día vi un grupo, estaba un compañero lavando y me dice, oye, debería poner el café. Le digo, mira, el café es lo primero que se pone antes de barrer. El café es lo primero que se pone. Entonces agarró su olla y le aventó como unos 10 litros de agua. Le digo, oye, ¿son muchos aquí en tu grupo? Dice, pues somos 2 o 3. Y puso un chingo de agua. Le digo, oye, sí, ¿cuánto tiempo tienes en el programa? Dice, ya voy para 18 años. No sabía el pendejo del café. O sea, esas cosas parecen increíbles, pero son reales. El alcohólico llega en un estado de confusión terrible. Y aquí pues, uno tiene que venir a lo suyo. Y uno que venir a su programa y pegarse lo más que pueda. Aquí a mí nadie me obligó a venir. Ni mi padre sabía. Al que le platiqué a mi hermano. Mi padre hasta los 5 meses que le pedí disculpas fue cuando supo que estaba en el programa. No sabía él. Además, él me decía, mira, te vas a matar. No decía mi papá, que no decía que te vas a matar un día, pendejo. O vas a matar a alguien. Dime que ya te vas a embriagar. Te pongo un chofer. Aquí antes con el borracho, que el sonero de este. Esos eran sus regalos que mi padre me hacía. Entonces él seguramente tuvo mucha fe de que no me iba a dejar de ver. Como yo, puedo decirles a ustedes que yo siempre tuve fe que algún día iba a dejar de ver. Esa fe me llevó al grupo, me llevó a sentir una liberación desde el primer día. Pero todo esto, compañeros, es que es muy personal. Esto es muy personal. Se dice muy frecuentemente, es tu pedo. Así se dice. Y hace muchos años oí una vez en un radio, de una señora muy angustiada, con el marido que ya se estaba yendo a trabajar, ya estaba con la corbata, ya no estaba poniendo su loción, y va la señora sumamente angustiada, a decirle, viejo, fíjate que ya se va a ir la sirvienta. Le dice, vieja, pues ese es tu pelo, no es mi sirvienta. Ese se queda intrigado, dice, bueno, ¿y por qué se va tu sirvienta? Dice que está embarazada.
Dice, pues ese es pedo de ella. No te metas, es pedo de ella. Y él dice a la señora, pues dice que tú dices que la embarazaste. Ese es pedo mío. Aquí sucede lo mismo. Cada quien es su pedo. Cada quien es su pedo. Y si quiere seguir aquí, sigue. Si no, la puerta aquí está muy ancha. No se va de aquí. Se sugiere que se hace un hombre de acción. Y si quiere, sígale. Es un programa muy pragmático. O sea, muy práctico. Si no bebes hoy, mañana vas a amanecer. Y si eres alcohólico, si no bebes hoy, no vas a beber. Alcohólico no vas a beber mañana. Entonces, en realidad este programa es un programa muy fácil, para mentes muy difíciles, para gentes muy enredadas, que poco a poco, a través de la experiencia del padrino, que eso es mucho, muy importante. Pero luego un ahijado, la persona que necesita padrino dice, no, yo no necesito padrino porque no son una bola de pendejos. El único abusado es él. ¿Verdad? El único abusado es él. Entonces, el alcohólico activo, el alcohólico activo no quiere la ayuda de Dios ni del hombre. Esa es su soberbia que tiene. El alcohólico es muy soberbio, así sea un pordiosero o un alto ejecutivo. La gente es muy, somos totalmente egocéntricos. Miren, en esa casa que yo les digo, tenía yo pavorreales, tenía yo 22 perros dálmata. Y había una columna de mármol donde había un pavorreal que se iba a subir ahí y extendía su cola, ya ve cómo es, dorada, azul, roja, una cola bonita. Entonces yo le tiraba piedritas para que se bajara, porque el que debía estar allí era yo, parado así con el piedra, dirigiendo el curso no de la tierra, pero es muy chiquita, todo el universo. Y de ahí me caí hasta estar tragando hojas con alcohol, con doña Esperanza, era la que vendía las hojas con alcohol. Era una señora gorda, nalgona, que por cierto un día le dije a doña Esperanza, eché una apuesta con un alcohólico como yo. Le digo, fíjate que las largas de la Esperanza miden como unos 10. Dice, no, cuando mucho andan de 1 metro, no. Ya le digo, oiga, Esperanza, ¿se debe usted medir las nalgas? Ay, don Pepe, ¿cómo es usted? Sí, le digo, es una apuesta. Dice, ¿cómo le va a hacer? Le digo, que se recarga aquí en el puesto. Y con una tablita que tiene ahí. Y yo caí 1 metro ya. Exactamente 1:10 le medían las nalgas a una Esperanza. Era la que nos medía las hojas con alcohol. Eran risas y le gané ese cuate. El pago ese ya todas las hojas con alcohol. Así es que, pues estos son algunos de mis recuerdos que tengo, de mi experiencia. Yo me he sentido muy contenta en este momento. Yo no sé si ustedes se sintieron, pero estoy pedo. Muchas gracias. Gracias, padrino Pepe, por tu participación, por tu experiencia, por tu sabiduría dentro de la comunidad y fraternidad de Alcohólicos Anónimos. 54 años, ¿verdad, padrino? Sí. 54 años dentro de Alcohólicos Anónimos. Pues yo también me siento agradecido de conocerte como compañero y como mi padrino de cuarto y quinto paso, porque él es mi padrino de cuarto y quinto paso, y coordinarle esta junta en el grupo Viviendo en Libertad. Pues no es más que también agradecerle a Dios estos momentos, compañeros, de estar aquí con el padrino, mi padrino, y con ustedes, y en una junta de recuperación que ahora sí, de Alcohólicos Anónimos, sí la sentí
Gracias, padrino. Ahora le vamos a dar paso al de la rifa. Primero el reconocimiento. Ok, adelante. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fabiola y soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola, por tu participación. A continuación le vamos a dar lectura a la participación ante la El tercer número es el ganador. Buenas noches. Buenas noches, yo sí hablo. Mi nombre es Ángel, soy alcohólico drogadicto. Y el tercer número es el premio de la rifa. El primer número fue 24. 24, gracias por tu participación. Fabiola Reyes. R. Fabiola. ¿El 1100? ¿O el 11? 11. Ok. Juan Luis, gracias por tu participación.